Por Pablo a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Le voy a dar lectura del versículo 7 al 10. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque nos has dado la certeza por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo de que todo, Señor, está bajo tu control. Amén. No hay nada que suceda en el mundo, que suceda en nuestra comunidad, que suceda en nuestra familia, que suceda en nuestra vida y aún en todo el universo que no esté determinado por ti, que no esté controlado por ti. Aún el dolor, aún el sufrimiento, Señor, tú lo permites para que de esa manera tu pueblo, tus hijos te busquen, porque tú eres nuestro sumo bien. Como decía el salmista ahí en el Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú eres nuestra herencia, tú eres la porción de nuestra copa y de nuestra herencia. Tú sustentas nuestra vida, Señor. Nuestra vida está escondida en ti, está guardada en ti, está segura en ti. Por eso, Señor, en esta hora te queremos pedir que tú nos hables por medio de tu palabra, para que podamos entender cuál es el propósito del sufrimiento en la vida nuestra o en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestros semejantes. Te lo pedimos con humildad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora en la reunión que tuvimos, apenas la 24ª reunión de nuestro honorable presbiterio del norte, percibimos que hubo una nota dominante en el sentir de los pastores, de los obreros, de los delegados. Sobre todo considerando la situación por la que está atravesando nuestro hermano Rafael Ramírez, nuestro hermano Rafa, obrero de la misión Cristo, manantial de vida. Y es eso, nos preguntamos por qué pasan cosas, por qué Dios permite el dolor, por qué Dios permite que alguno de sus siervos caiga en una situación tan triste, tan lamentable, como en el caso de nuestro hermano Rafa. Y bueno, eso me llevó a mí a compartir con ustedes este tema, y yo sé que muchos también nos están viendo ahí a través de la iglesia. Quizás más adelante también alguien más pueda vernos a través del YouTube, y quisiéramos decirles que todo cuanto pasa en nuestra vida tiene un propósito. Amén. Y por eso yo siempre he dicho que como cristianos ya no nos preguntamos ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué Dios quiere decirme? ¿Qué Dios quiere enseñarme? Y aun cuando estamos pasando por enfermedad, cuando estamos pasando por necesidad, cuando estamos pasando por problemas personales o por problemas laborales o por problemas familiares, debemos buscar el propósito de aquello. En lugar de quejarnos, en lugar de incluso hay quienes le llegan a reclamar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No, es ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres?
¿Qué quieres enseñarme con esto? Y vamos a ver en base a estos versículos que leímos, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente? Y esto no es nuevo. Recuerden que en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Job. Y precisamente el libro de Job dice que es de los libros más antiguos que se escribieron, de los libros canónicos más antiguos que se escribieron. Incluso antes que los Salmos, antes que Proverbios, antes que otros libros, el libro de Job. Y en el libro de Job encontramos precisamente la respuesta a por qué Dios permite el dolor, por qué Dios permite la enfermedad en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijas, en la vida del creyente. Vamos a hacer referencia a él en su momento, pero por ahorita vamos a abocarnos a exponer 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y tenemos que decir que en primer lugar Dios utiliza el sufrimiento para hacer o mantener humildes a los creyentes. Dice el capítulo 12, versículo 7 de 2 Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. En los versículos anteriores, Pablo dice, conozco un hombre. Si es en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Que fue llevado, trasladado hasta el tercer cielo. Y el tercer cielo, en el lenguaje o en el contexto en que está hablando aquí Pablo, se está refiriendo a la presencia de Dios mismo. Dicen que el primer cielo en ese tiempo era considerado lo que vemos nosotros, las nubes, el cielo azul, ¿verdad? Y el segundo cielo, pues las estrellas, el sol allá. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Y dice Pablo, conozco un hombre. Ni siquiera dice, yo soy ese hombre. Hasta en eso muestra humildad. Conozco un hombre. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Que fue llevado hasta el tercer cielo, donde vio cosas que no hay palabras con las cuales él pueda expresarse. Y bueno, luego dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces, eso viene a demostrar, de alguna manera, a corroborar que ese hombre a que se está refiriendo Pablo era el mismo. Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Así es que Dios permitió, no, Dios no se lo dio, Dios permitió que le fuese impuesto un aguijón, una espina, también se puede traducir como una espina en su carne. Aquí vamos a notar algunas cosas interesantes de lo que está diciendo Pablo. Este aguijón, esta espina, le es dada en su carne. ¿Qué le fue dado? Un aguijón, una espina, podemos decir una dolencia, un padecimiento en su cuerpo. A eso se está refiriendo, en su cuerpo. Y podemos decir que cuando habla de una espina o de un aguijón, está diciendo Pablo que no era algo mortal, que no le iba a producir la muerte, pero que era muy incómodo, que lo incomodaba mucho, que lo lastimaba mucho. No lo iba a matar, pero sí lo lastimaba mucho. Un aguijón, una espina. También, ¿en dónde le fue dado? En su carne, en su cuerpo. No en su alma, sino en su cuerpo, en su carne. Ahora, esto es importante, que en ese sentido Dios estaba preservando su vida, Dios estaba preservando su alma, igual que en el caso de Job. Recuerden que cuando Satanás viene a presentarse delante de Dios, podemos ir a Job capítulo 2, por favor, si quieren, para que comprobemos esto que les estoy diciendo. En Job capítulo 2, en el versículo 2, voy a leer Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. Job 2, del 1 al 6. Vamos a estar haciendo referencia a este pasaje de Job también. Dice en Job capítulo 2, del 1 al 6:
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí hay muchas cosas que podríamos comentar. Primero, que Satanás tiene que rendir cuentas a Dios. No es autónomo. Tiene que rendir cuentas a Dios. En segundo lugar, Satanás tiene que obedecer a Dios. Tiene que sujetarse a Dios. Y no va a hacer más de lo que Dios le permite. Ahí está, dice, está en tus manos, pero guarda su vida. No te metas con su vida. No lo vas a matar. No te metas con su alma. Entonces, hay limitaciones que Dios le impone a Satanás. No es autónomo. Pero lo que quiero anotar aquí es que cómo Dios le pone limitante a Satanás. Puedes tocar su vida, su cuerpo, su carne, su piel, sus huesos, pero no vas a quitarle la vida. No te vas a meter con su alma, con su espíritu. En ese sentido, Dios preserva a sus siervos. También, ¿por qué le fue dado? ¿O por quién le fue dado en este caso, verdad? Dice, le fue dado por Dios, utilizando a Satanás como el instrumento. En el caso de Job nos damos cuenta, no es Dios quien pone esa llaga sobre Job, sino es Satanás quien lo hiere con una llaga que dice que tenía que tomar un tiesto, un pedazo de barro o una piedra para poderse rascar. Era algo tremendo aquello. Pero esa enfermedad no venía directamente de Dios, sino venía de parte de Satanás, aunque Dios se lo permitió. Y en el caso de Pablo encontramos algo similar. Dice que le fue dado un aguijón en su carne, una espina en su carne, dice el versículo 7, 2 Corintios 12, 7. Y me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿En qué consistía ese aguijón? ¿En qué consistía esa espina? ¿En qué era o quién era ese mensajero de Satanás? Bueno, no se sabe con exactitud qué era. Se ha especulado, se ha dicho que era un fuerte dolor de cabeza, una migraña muy fuerte. Algunos incluso dicen que eso pudo haberse derivado. Recuerden que allá en Listra fue apedreado, y eso de apedreado lo dejaron por muerto incluso. Algunos dicen que murió, y que fue en esa ocasión precisamente cuando fue trasladado al tercer cielo. También podría ser, no sabemos. Pero dice que esa migraña, ese dolor de cabeza que podía haber padecido Pablo, era consecuencia de aquel apedreamiento, de aquellas heridas que él sufrió allá en Listra. Otros dicen que probablemente también era afecciones en sus ojos, que no podía ver bien, y por supuesto también traía dolor fuerte en sus ojos, y por eso en una de las cartas que él escribe dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, decía Pablo. Entonces Pablo no veía bien, tenía problemas con sus ojos, y bueno, algunos han llegado
a decir que probablemente era un espíritu malo que venía esporádicamente cada cierto tiempo y venía a atormentar al apóstol Pablo y le producía ataques epilépticos. Algunos se han atrevido a decir que podría ser eso, un enviado de Satanás que hacía que Pablo experimentase ataques epilépticos. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con esta última opinión, porque yo siempre he dicho que Dios no va a permitir que sus hijos y sus hijas seamos objeto de posesión y ni siquiera de ser atormentados por un espíritu malo. Que pueda venir a fastidiarnos un espíritu malo, a querer robar nuestra paz, nuestra calma. Sí, eso sí. Aún por experiencia yo puedo decir que en un tiempo había un espíritu malo que venía y me fastidiaba, pero gracias a Dios eso ya no ha sucedido más. Amén. Sin embargo, por eso digo, si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ningún espíritu va a venir a tomar posesión de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es más poderoso no solamente que un demonio, sino que toda una legión de demonios. Y por eso un verdadero creyente, una verdadera creyente jamás puede ser poseído por un espíritu demoníaco. Por eso en lo personal no creo yo que Satanás tuviese esa facultad, o que pudiera, en este caso sobre Pablo, que pudiera un demonio venir y causarle este tipo de situaciones. No. Pero no hay nada, como dicen por ahí, con seguridad no podemos ser dogmáticos en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué era? No sabemos con exactitud. Sin embargo, sí creemos que era algo que lastimaba mucho a Pablo en su carne, en su cuerpo, que le dolía, que lo debilitaba. De tal manera, dice que en 3 ocasiones ya había orado al Padre para que se lo quitase. Porque él sabía, él no reprendía, ¿verdad? Como algunos dicen, ¿no? Yo reprendo a no. O no decía, yo me declaro libre, ¿verdad? No. Él oraba al Padre. Oraba al Señor, oraba a Jesús para que se lo quitara, porque sabía que Él es el quien tiene la autoridad sobre Satanás y sobre sus demonios. Y por eso oró al Padre, oró a Cristo en 3 ocasiones. ¿Y cuál fue la respuesta de parte del Señor? Le dijo, bástate, mi gracia es suficiente. Con mi gracia tienes. No te lo voy a quitar. No te voy a quitar esa dolencia, no te voy a quitar ese aguijón. Es necesario que lo tengas, porque si no se te va a subir, como dice, ¿verdad? Los zumos a la cabeza, te vas a engrandecer, te vas a jactar, te vas a sentir más que todos los demás, como ahora pasa, hermanos. Qué triste es que hay muchos, ¿verdad?, que se sienten súper espirituales, que se sienten que ya no caminan sobre la tierra, sino que flotan en el aire, ¿verdad? Se sienten lo máximo. Pablo corría ese riesgo y Dios lo sabía, y él lo sabía también, y por eso Dios le pone este aguijón por medio de Satanás, esta dolencia. Y 3 veces había orado y el Señor le dijo, Dios le dijo, no te lo voy a quitar, pero te estoy dando de mi gracia, no te estoy dejando solo. Esta situación no la vas a llevar tú solo. Te estoy fortaleciendo con mi gracia, te estoy dando de mi gracia, y con eso debe ser suficiente. ¿Por qué? Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. ¿Para qué le puedo entonces? Dice, para que no se exaltara sobremanera, para que no se llenara de orgullo, para que se mantuviese humilde, para que buscara a Dios, para que dependiera de Dios, no de sí mismo, no de sus fuerzas, no de su capacidad. Como más adelante dice, cuando soy débil en mí mismo, entonces es cuando estoy más fuerte. ¿Sí? Porque entonces se manifestaba
la fortaleza de Dios y no la fuerza o la fortaleza y no la voluntad de Pablo, sino la voluntad de Dios. Y aquí quiero mencionar, hermanos, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero quiero nuevamente recalcar la diferencia que hay entre castigo y disciplina. Entre castigo y disciplina. En el caso de los creyentes, es Dios quien disciplina. Y el propósito de la disciplina es corregirnos y hacernos más allegados a Él y ayudarnos a crecer más. Ese es el propósito de la disciplina. Corregirnos y a la vez ayudarnos a crecer más en nuestra relación con Él. En cambio, el castigo está reservado más específicamente para los incrédulos. Y el propósito del castigo es destruir. El propósito del castigo es la muerte. Nosotros somos disciplinados. Y muchas veces Dios nos disciplina precisamente para que nos volvamos a Él, para que nos corrijamos. Y claro, ya si después de hacernos ver la necesidad de volvernos a Él, de disciplinarnos, de llamarnos la atención, no, entonces va a entrar la vara. Y a veces sí va a entrar, ¿por qué no?, también el castigo. Pero para el cristiano no es como diríamos nosotros, la primera opción. Dios nos da como cristianos la primera opción, la disciplina. Y debemos ser sensibles a la disciplina de Dios. En Hebreos capítulo 12, por cierto, ahí él habla acerca de la disciplina. Dice que no debemos de tomarlo a mal si somos disciplinados de parte del Señor. Estoy parafraseando, ¿no? Dice, más bien deberían de sentirse privilegiados, porque Dios al que ama disciplina. Así como el padre al hijo a quien quiere, a quien ama, lo disciplina. Dice, si Dios nos dejara sin disciplina, entonces seríamos bastardos y no hijos. Así que debemos agradecer a Dios porque Él nos disciplina a veces. En lugar de quejarnos, en lugar de reclamarle, debemos decir, gracias, Señor. Porque si tú no me disciplinaras, yo no sé dónde estaría. Si tú no me disciplinaras, sería como tendería, como dice la cabra al monte, ¿verdad? Andaría quién sabe a dónde. Pero gracias a la disciplina de Dios, aquí estamos, hermanos. Por eso gracias al Señor, porque Él nos ama y por eso nos disciplina. En segundo lugar, hermanos, Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos más a Él, para acercar al creyente más a Él. Primero, para que el creyente se mantenga humilde, dependiendo de Dios, no confiado en sí mismo. No, ahorita el mundo que dice, confía en ti mismo. Sí, eso te dice una y otra vez. Los motivadores dicen, tienes que confiar en ti mismo. Tú puedes. O como dicen en I can do, ¿verdad? En inglés, yo puedo, ¿verdad? Tú puedes. Pero Dios dice, ok, sí tú puedes, pero siempre y cuando dependas de mí, siempre y cuando estés unido a mí, porque separado de mí, nada puedes hacer. Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos más a Él. 3 veces Pablo había rogado para que el Señor le quitara ese aguijón, esa espina, esa dolencia o ese sufrimiento. Y en las 3 ocasiones el Señor le había dicho, no, bástate mi gracia. Muchas veces cuando nos sentimos bien, cuando nada nos duele, nos sentimos tan bien que nos olvidamos de todos los demás, hasta de Dios. Y queremos, como dicen por ahí, disfrutar de la vida, gozar de la vida. Y sacamos a Dios de nuestros planes, sacamos a Dios de nuestros intereses y buscamos solamente nuestros propios intereses. Pensamos solo en nosotros, en que nos sentimos tan bien, que queremos comer lo que se nos antoja, que queremos ir a donde hemos
pensado y sacamos a Dios de nuestra vida. No nos acordamos de Dios. Pero cuando tenemos dolencias, cuando estamos muy limitados, cuando tenemos necesidad incluso económica, cuando hay enfermedad en la familia, cuando nosotros mismos nos sentimos mal, nos sentimos enfermos, entonces sí, ¿verdad? Recurrimos a Dios. Bueno, no debiera ser así, sino deberíamos de ser con Dios fieles en las buenas y en las malas. Así como en el matrimonio, ¿verdad? Cuando nos casamos nos dijeron que debemos de permanecer al lado del esposo o de la esposa en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Pues con Dios debiera ser igual también. Debemos de permanecer fieles a Dios en la riqueza y en la pobreza, en las limitaciones. Cuando estemos sanos, cuando estemos enfermos también. Que eso no marque nuestra relación con Dios, sino nuestra confianza en Él debe ser constante, continua. Por eso el salmista David, ahí en el Salmo 86, 7, él dice: en el día de mi angustia te llamaré. ¿Por qué? Porque tú me responderás. Sí, especialmente cuando nos encontramos en angustia, cuando nos encontramos en enfermedad, cuando nos encontramos con un problema del cual no podemos salir, entonces buscamos a Dios, entonces clamamos a Dios. Y hermanos, Dios es tan bueno, Dios no es vengativo. Dios es tan bueno que cuando le clamamos, cuando le buscamos, Él nos responde. Él está atento a nuestra voz, a nuestra súplica. Pero también, hermanos, por eso, cuando Dios nos responda, debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. También ahí en el Salmo 50, versículo 14 y 15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La mejor manera, lo que puede garantizarte que de seguro Dios te oye y te responda, es que dice ahí, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si has prometido a Dios algo, cúmplele. No te olvides de tus compromisos con Dios. No te olvides de tus promesas con Dios. Cumple con ellas. Y eso va a asegurarte que cuando tú clames a Dios, Él te va a responder. Dice: e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. La manera de honrar a Dios es siendo agradecidos con Él, dándole gracias y también dando testimonio acerca de Él, hablando acerca de su grandeza, acerca de su bondad. En tercer lugar, Dios utiliza el sufrimiento para mostrar su gracia y su poder. Para mostrar su gracia y su poder. Dice el versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí, hermanos, veo yo estas dos palabras, estos dos sustantivos, gracia y poder. Están unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Dios se manifiesta en su gracia. Y que por medio de su gracia, Él nos da de su poder. Están estrechamente unidas. Si nosotros sabemos que Dios es poderoso, entonces sabemos que su gracia también es grande. Porque son parte de los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de su misericordia, y su misericordia es grande. Cuando hablamos de su poder es grande. Incluso hay palabras que se utilizan para describir el poder de Dios. Omnipotencia, que quiere decir todo lo puede. Omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe. Omnipresencia, que quiere decir que Él está en todas partes, que su presencia llena el universo.
sin que el universo sea Dios o parte de Dios, porque Dios es el creador del universo. Y así, hermanos, podemos mencionar otros atributos más que son exclusivos de Dios. Pues esos atributos describen a Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, no podemos separar la gracia de Dios, el amor de Dios. Por eso dice, con amor eterno te he amado. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y si Dios es eterno, su amor es eterno también. Y si Dios es eterno, su misericordia es eterna. Si Dios es eterno, su poder es eterno. Por eso habla ahí, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí, hermanos, por cuestión de tiempo, no quiero desarrollar un tema que sería como un tema aparte, hablar de la gracia de Dios. Cuando Dios se manifestó a Moisés, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, Dios no le mostró a Moisés un resplandor. Incluso me recuerda a Elías, cuando también Dios pasó delante de Elías. Dice que se oyó como un terremoto, vino un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Un torbellino fuerte y Dios no estaba en el torbellino. Y de pronto se oyó un silbo apacible. Y Elías tuvo que cubrir su rostro porque ahí estaba pasando la presencia de Dios. Entonces no siempre Dios se va a manifestar en algo estruendoso, en algo cataclísmico, sino a veces Dios se va a manifestar de una manera suave. Y podemos decir aún en la intimidad, aún en esos momentos de quietud que tú tienes con Dios, o aún en esos momentos de quietud que tienes contigo misma, contigo mismo, podrás experimentar la presencia de Dios. Aún en los momentos de tranquilidad, de paz, de armonía en tu familia, ahí vas a poder experimentar también la presencia de Dios. No solamente en la enfermedad, no solamente en la desgracia, no solamente en la calamidad, sino aún en la paz, en la tranquilidad. Y yo creo, hermanos, que es en donde más se siente, en donde más se experimenta la presencia de Dios. Por eso aquí vemos como cuando dice Moisés, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, sí, voy a hacer pasar mi gloria delante de ti. Y cuando, pero en este caso Moisés tiene que cubrir su rostro. Moisés tiene, es más, Dios mismo lo esconde, ¿verdad? Dios mismo lo protege. De tal manera que cuando Dios va pasando, dice allá en Éxodo 33, versículo 17 al 23, dice que Dios mismo proclama, ni siquiera es Moisés. Muchos como que no han interpretado correctamente este pasaje, igual que Éxodo 34, 4 al 8. No es Moisés quien proclama la misericordia de Dios, es Dios mismo quien proclama su nombre, y cuando proclama su nombre, la grandeza de su nombre, dice ahí en Éxodo 33, del 17 al 23, dice, tendré misericordia, dice Dios, del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. En otras palabras, la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, la soberanía de Dios se manifiesta en que Él tiene misericordia de quien Él quiere y que Él se compadece de quien Él quiere compadecerse, y nadie se lo impone y nadie le dice lo que Él tiene que hacer. Sí, nosotros no tenemos que decirle lo que Él tiene que hacer. Por eso yo les he dicho, esos que dicen que nuestras oraciones mueven la mano de Dios, como si le dijéramos, aquí, ¿verdad? Aquí. Hazlo así. Hay gente que tiene ese atrevimiento de decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. No, Él hace las cosas como Él quiere.
cuando Él quiere, con quien quiere. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice el Señor, y me voy a compadecer de quien yo quiera compadecer. Ahí estriba la grandeza de Dios, la gloria de Dios. El apóstol Pablo había entendido esto. Y por eso se atrevía a decir ahí, ahora volvemos nuevamente a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, voy a leer, ya estoy casi concluyendo. 2 Corintios 12, versículo 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió esto. Por eso dice ahí en la segunda parte del versículo 9. Por eso, o por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice Pablo, cuando estoy débil en mí mismo, cuando mi carácter es dominado por Dios, no dice por mí, por Dios mismo. Cuando mi voluntad es débil, cuando mi carácter es débil, cuando mi cuerpo es débil, entonces puedo experimentar, dice, la fortaleza de Dios, el poder de Dios. El apóstol Pablo, en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse por sus sufrimientos y aflicciones, se goza en ellos. Hermano, hermana, ¿podemos decir lo mismo de nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Eso es como dicen por ahí, ¿verdad? Es un catalizador. Los que saben de química y todo eso saben muy bien cuando hablamos de catalizadores. Un catalizador sirve para ver qué sustancia es esta y le echa a usted en un papelito una sustancia y le pone el catalizador y el papelito cambia de color y dice, es esto. El catalizador expone la sustancia que estamos manejando. Y el sufrimiento, hermanos, es un catalizador en el sentido de que expone lo que hay realmente en nuestra vida, lo que hay realmente en nuestro corazón. Y por eso, ¿cómo reaccionamos ante la enfermedad? ¿Cómo reaccionamos ante la crisis económica? ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? ¿Nos quejamos? ¿Nos lamentamos? ¿Le reclamamos a Dios? ¿O, como Pablo, nos gozamos? Le damos gracias a Dios. Para muchos eso es absurdo. Dicen, ¿cómo le vas a dar gracias a Dios por tu enfermedad? ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios porque no tienes que comer? ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios porque te chocaron, te golpearon? Eso no tiene lógica. Estás loco, estás loca, ¿qué te pasa? Pablo dice, yo le doy gracias a Dios. En la persecución, como dice ahí, ¿verdad? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Yo le doy gracias a Dios. Por eso vuelvo a insistir. Todas estas cosas como persecución, angustia, enfermedad, limitaciones, son catalizadores que nos ayudan para poner de manifiesto quiénes somos, qué hay en nosotros. No sé si usted ha escuchado esa frase que dice, ya mostró el cobre. ¿Sí han escuchado eso? Cuando vemos la reacción de alguien que lo teníamos en una muy alta estima y de pronto, ¿qué le pasó? Ya enseñó el cobre, o sea, ya dio a conocer realmente quién es. Esa es la idea. ¿Ven? Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento
para que salga a relucir realmente quiénes somos. La Biblia del Diario Vivir de Editorial Caribe, en una notita que trae ahí en este pasaje, dice así, se los voy a compartir. Dice, nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración, porque al afirmar nuestras debilidades, afirmamos la fortaleza de Dios. Sí, al reconocer nuestras debilidades, reconocemos al mismo tiempo la grandeza de Dios. Como Pablo decía, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, dice, pero no yo, no ha sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, no ha sido yo, ha sido Dios a través de mí. Es lo que decía el apóstol Pablo. Así que mi hermano, mi hermana, cuando tú hagas algo grande o pequeño, sea reconocido o no sea reconocido por la gente, pero si tú lo haces para el Señor, Él lo está viendo y Él va a recompensarte. Aún, ¿verdad? Recuerda, dice que lo que tú hagas en secreto para Él, Él te lo va a recompensar en público. Y recuerda que cuando tú haces algo para la gloria del Señor, y si el Señor es glorificado, entonces estás logrando ahí un doble propósito. Por un lado estás glorificando a Dios y a la vez estás trayendo bendición sobre tu vida. Porque la mejor manera de traer bendición a tu vida es glorificando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pablo podía decir, como decía Juan el Bautista, cuando le fueron a avisar a sus mismos discípulos, aquel que tú bautizaste al otro lado del Jordán, dice, está haciendo más discípulos que tú, lo está siguiendo más gente que a ti. ¿Y cuál fue la reacción de Juan? Ay, se deprimió. No, dijo, qué bueno, me da gusto, me alegro, porque es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él se manifieste, que Él se dé a conocer, que Él crezca, que manifieste su gloria y que yo mengue y desaparezca de la escena para dejar lugar a la presencia gloriosa de Cristo. Así también deberíamos de ser nosotros, hermano. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros queremos sobresalir, queremos que nos oigan, queremos que se nos haga caso. Si hay algo, queremos que lleve nuestro nombre ahí, ¿verdad? Si nos encargan algo, queremos que lleve nuestro nombre. Ahora que fui a Guerrero, ¿verdad? Allá a donde yo crecí, a la casa materna, me di cuenta que cada Semana Santa, cada año, cada Semana Santa, hacen la procesión, ¿verdad? De las tres caídas de la crucifixión de Cristo. Sale desde allá de la iglesia del centro del pueblo, toda esa calle hasta un cerrito donde hay una cruz de madera. Y así le decían, ¿verdad? La cruz, yo recuerdo, el Calvario le dicen a esa colonia donde está la cruz, el Calvario. Y me llamó la atención, ¿verdad? Que la cruz, una cruz grandota de madera, y ahí dice, esta cruz fue donada por la familia, y ahí dice el nombre de la familia. Sí, una familia donó esa cruz, pero ahí está el nombre, esta cruz fue donada por la familia fulana de tal. Todo mundo que ve la cruz ve quién la donó. No ven a Jesús, ven a la cruz y la familia que lo donó. Digo, de veras, ¿hasta dónde llega el ser humano? Hermanos, tú y yo debemos buscar la gloria de Dios, no nuestro reconocimiento,
no nuestra alabanza. El que busca su alabanza va a lo mejor a recibir la alabanza de los hombres, pero ya tendrá su recompensa. Pero quien busca la alabanza de Dios, la gloria de Dios va a recibir la alabanza, de Dios va a recibir la recompensa. ¿Cuál es la que vale más? ¿Cuál es la que trasciende? La de los hombres se acaba aquí, hermanos. Y la de Dios permanece para siempre, por toda la eternidad. Amén. Que Dios nos ayude también, hermanos, a tener ese mismo sentimiento, ese mismo sentido que tenía Juan el Bautista, que tenía Pablo. De decir, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén.